Y también en Apocalipsis, las que tuvieron la curiosidad de irse al Apocalipsis también, que también escribió Juan, también efectivamente van a encontrar las declaraciones del yo soy de Juan. ¿Encontraron algunas? A ver, díganme cuántas. A ver. 25, mi hermana. Ajá. Desde Juan 25 Muy bien. Sí, muy bien. ¿Y qué más? de Juan 4, 25. Muy bien. Pero todas esas se resumen en 7, ¿no? Exactamente, porque de alguna manera son reiteraciones de las aseveraciones de la presentación de Jesucristo ante nosotros como hombres, de su enseñanza profunda, pero sobre todo primero dando el yo soy, que es soy Dios, vengo del cielo, vengo de parte del que ustedes ya conocen, del Yahweh. Entonces él está diciendo, muchas veces nuestros hijos así, soy el hijo del ingeniero, ¿verdad? Porque al ingeniero sí lo conocen, a lo mejor al hijo no lo conocen. Entonces Jesús se presenta precisamente como el yo soy, y vamos a ver hoy una de esas aseveraciones en Juan 6:35. ¿Qué capítulo? El de Juan 6. ¿Qué capítulo? Empieza, vamos a empezar con el centro, porque es un capítulo largo. Capítulo 6, versículo 35. Recuerden que una persona que estudia la palabra, mis amadas, va a ver siempre el contexto. No podemos entresacar solamente un versículo, tomármelo, apropiármelo, sí, pero con todo el contexto. Si yo no entiendo el contexto histórico, el contexto literario, el contexto de la aplicación a mi propia vida, no va a caer, no se va a convertir en palabra rema o revelación, sino se va a quedar en una palabra logos. Ahí, pues es cualquiera que lo lee, ahorita cualquiera que vaya pasando, a ver, léeme pues dice yo soy el pan de vida, y lo va a leer como leer letras, nada más. Sin embargo, cuando nosotros leemos esto, cuando nosotros oímos con nuestros ojos, con nuestro entendimiento, vemos cómo penetra la palabra. Y vamos a ver todo el contexto, pero vamos justamente al centro, 6:35, y dice así: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de exponernos, Señor, a tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad, porque Cristo es la palabra viva que viene a nuestro corazón. Hoy te ruego que nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, Señor, sean abiertos en el nombre de Jesús, para que, Señor, en ese nombre veamos, entendamos y conozcamos y creamos aún más, sea aumentada nuestra fe en aquel que vino por nosotros, para nosotros, y que es la plenitud que lo llena todo en todo. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, Señor, sea tu Espíritu Santo hablando a nosotros, dando testimonio a nuestro espíritu que Él es el que vive y reina en nuestras vidas. Amén y amén. Vemos el contexto interesante de este capítulo. Acuérdense que las separaciones de los capítulos fueron hechas por los hombres. La escritura fue de corrido, ¿no? Y los seres humanos, más adelante los concilios, los mismos judíos convertidos, fueron los que fueron dividiendo en capítulos, en versículos. Pero tomando en cuenta esta división sabia,
¿sí?, que hubo, vemos este capítulo de principio a final. Empieza con un milagro portentoso que a muchos nos maravilla hasta el día de hoy, y aún hasta los incrédulos lo usan sin creer en él. Sin embargo, empieza con un milagrazo, decimos, ¿no? Un milagro que es la multiplicación de los peces y los panes y la alimentación de ¿cuántos? De 5,000 aprox, aprox. Pueden ser más, seguramente. Sin embargo, termina este capítulo con que muchos de los que le seguían lo dejan. Y él señala que va a ser traicionado por uno de los más cercanos. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! Primero él tuvo que esconderse, Jesucristo tuvo que subirse al monte porque detectó que, ya comieron, lo van a tomar por la fuerza, dice, y lo van a hacer rey. Porque ¿quién no quiere un reyesito de esos? ¿Verdad? Que con unos cuantos panes y unos cuantos peces alimenta a todo un pueblo. Pues ahí las localidades eran muy pequeñas, ¿no? Pues ¿quién no quiere un rey de estos? Vamos a hacerlo rey. Así, este pueblo, se puede decir, jamás va a tener hambre. Maravilloso, queremos a este rey. Sin embargo, Jesús se sube al monte y se aparta. Y pues ya no lo encuentran. La gente puso sus ojos ¿en qué? En el milagro. En la comida. Y se olvidaron porque ni siquiera se dieron cuenta que se había desaparecido, no desaparecido literalmente, sino se había ido a un lado, porque él vio la intención de sus corazones. Pero la gente miró al pan físico y dejó de ver al pan espiritual que vamos a ver después. Y ahí es cuando el Señor de verdad nos llama la atención y está haciendo de verdad, todo este capítulo es impactante, cómo va progresando, cómo el Señor Jesús, después los discípulos se suben al barco, por las que no lo hayan leído, se suben al barco y se atraviesan del otro lado del lago de Genesaret, mal conocido por el mar de Galilea, sin embargo es el lago de Genesaret. Se atraviesan del otro lado, pues dijeron, Jesús, yo creo que ya lo entretuvieron por ahí, quién sabe qué habrán pensado, porque ni los mismos discípulos, en lo que se afanaron, recogieron las cestas de lo que sobraba, pues se les desapareció. La demás gente, pues no. Y después el Señor Jesús les alcanzó. ¿Pero dónde les alcanzó? ¿Del otro lado del lago? ¿Del otro lado del mar de Galilea? No, a la mitad. Apenas habían avanzado un poco y los alcanzó y en plena tormenta. El Señor aparece en tu vida en plena tormenta. Y no nadando. ¿Perdón? Y no nadando, no, claro, no. Y ahí precisamente encontramos la primera descripción de Juan, que dice, y tuvieron miedo, estoy en el versículo 17, y cuando hubieron remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron ¿qué? Miedo. Pero él les dijo, yo soy, no temas. Yo soy, es decir, Dios está con ustedes. Emmanuel está aquí. Dios con ustedes. Yo soy, no es para decir, reconózcanme, no ven cómo ando, no, es Dios está aquí, Dios está presente, no teman. Tuvo que subrayar esa parte, no teman, tomen su confianza en el Señor. Y después dice, y con gusto lo narra. Conocemos las versiones de Mateo y de Marcos que también narran esto, donde, ¿verdad? Pues también Pedro quiso ir, pues ven a ver y todo este evento. Sin embargo, Juan se queda en Jesús, él se centra en Jesús, en el yo soy, no temas. Dice, entonces ellos con gusto, versículo 21, le recibieron en la barca y enseguida la barca llegó a tierra a donde iban. Se detiene aquí el capítulo, no, apenas vamos en el versículo 22. ¿Qué quiere decir? Después lo fueron a buscar, porque del otro lado, donde hizo la multiplicación, donde comieron todos de gorra,
De repente fueron del otro lado, se enteraron que ya estaba, ¿cómo que el maestro ya está del otro lado? Pues vamos, acuérdense, hay que hacerlo rey. Y entonces el Señor tiene que confrontar a la gente y dice, de cierto, versículo 26, Señor, ¿dónde estabas? Pues te andamos buscando. Sí, ya sabía ir. ¿Para qué lo estaban buscando? Para hacerlo rey, para tener la provisión, la gallina de los huevos de oro. Perdónenme la comparación, pero la gente así lo miraba, porque miró al pan, no al pan de vida. De cierto les digo, versículo 26, ¿me buscáis? No porque visteis los milagros, fíjense, no porque visteis los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No vemos al milagro. Tantas veces hoy hablamos y dimos gracias por un milagro, pero no vemos al milagro, solo vemos la sanidad, solo vemos la provisión, vemos el nuevo trabajo, vemos que la familia, y nos quedamos en que, ay, qué bonito, qué bueno es Dios. Pero no nos quedamos con lo portentoso del milagro. No nos quedamos con el pan de Dios y no con el Dios del pan. Qué increíble, ¿no? A veces decimos, Señor, ¿cómo amo tu obra? ¿Sí? Pero amamos tanto la obra que no amamos al Dios de la obra. Nos olvidamos, y eso es lo que le dice. Y entonces les tiene que jalar la oreja. Mira, trabaja, 27, no por la comida que perece. Está preparando el terreno para dar su declaración. No crean que estoy rodeando, está dando la vuelta para no entrar de lleno. Vamos a entrar de lleno. Él está preparando el terreno. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¡Qué declaración! La cual, esta es la que permanece, el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Sí. Entonces, no trabajes por lo que no perece, por lo que perece. Busca, esfuérzate, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo. Eso no quiere decir que el Señor dice, ay, mira, yo aquí de mí me la voy a pasar, y pues no, yo estoy buscando la comida que no perece. No, así no estás buscando la comida que no perece. Cuando estás de rodillas, cuando estás clamando, cuando estás trabajando y dando testimonio, cuando estás administrando correctamente lo que tienes. Ayer oí una frase muy interesante, es humana, pero muy interesante, y de hecho encierra las enseñanzas del Señor. El que no aprende a disfrutar lo que tiene, nunca va a disfrutar lo que desea. Qué interesante. Qué interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús precisamente nos viene a mostrar que disfrutemos, pero viéndolo a Él, no a los milagros, no a la saciedad de ese milagro. Qué interesante. Y después ya después se le acercan y Jesús empieza a tener un diálogo con ellos y le dicen, a ver, espérame. Moisés nos dio pan. ¿Por qué no nos quiere? Porque ya queremos otra vez. ¿Qué crees? De ayer a hoy ya nos dio hambre. ¿De verdad? Pues sí. Ese es el cuerpo. De ayer a hoy ya nos dio hambre. Moisés, nuestro Moisés nos dio de comer 40 años. Eso, y sin esfuerzo, ¿no? No Moisés. Y les dice en el 32, sí, yo sé, de cierto, os digo, como diciendo, esto ya lo sé. No os dio Moisés pan del cielo, ni siquiera fue Moisés. ¿Sí? Mas mi Padre os da, ahora sí frente a ti, el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 33. Aquí hago un paréntesis, mis amadas, porque de verdad retumbó en mi oído. ¿Cómo le decimos a alguien que es tan lindo, tan generoso? Es un pan de Dios. ¿No es cierto? Sí. Bórrelo de su vocabulario. Sí. Bórrelo de su vocabulario. Ay, pero es un dicho, no es así como, es nada más como por decir algo bonito de alguien. Cuidado, ahí dice el versículo 33. Porque el pan de Dios, amadas, es solo uno.
Es aquel que descendió del cielo. Por muy linda que sea esta persona, ¿sí? Cuando decimos, damos referencias de nuestros hijitos, ay, es un pan de Dios. Cuidado, porque ese es el pan de Dios, es solo. Bórrelo de su vocabulario. Tenemos que ir modificando cosas que Dios nos va revelando, ¿sí? Para no usar el nombre de Dios en vano, para no usar sus palabras y sus atributos a otras personas o a un nivel mortal. Descendió del cielo y da vida al mundo. Es el único. ¿Quién es ese? Jesucristo. Nada más. Así que vemos, dice la palabra del Señor, que se acercaba el momento de la Pascua, ¿no? Antes de hacer el milagro, el Señor, y se acercaba el tiempo de la Pascua, del festejo de la Pascua, y el judío en estas tierras se ponen muy sensibles, ¿no? Se ponen muy sensibles para recordar la liberación del pueblo de Egipto, ¿sí? Precisamente con Moisés, por eso Jesús hace referencia a Moisés, y entonces de las cosas que recuerdan, empezaron a ver las manifestaciones portentosas de Jesucristo y dijeron, algunos que empezaron medio a creer, este es el libertador, este es el mero mero, pero como el Mesías que ellos se imaginaban. ¿Qué sucedió? A ver, nos dio de comer, nos dio pan, como en Egipto tuvimos que comer pan sin levadura, ¿verdad? Tuvimos que comer antes de salir. Y después resulta que caminó sobre el agua, como Moisés caminó en el mar seco, o sea, de una manera también milagrosa, portentosa. Entonces van asociando elementos, ¿verdad? Y después, pues del otro lado, pues queremos también seguir comiendo. Y nos dio maná 40 años. Dicen las Naciones Unidas, la FAO y la FEO y la FU, no sé cómo se llaman las instituciones, dicen que no sería posible darle sustento a 2 millones de personas durante 40 años. A 2 millones, ¿cuántos somos en el mundo? Creo que muchos se van a quedar con hambre. 7,000. No es posible, sin embargo, Dios sí le dio de comer a 2 millones de personas, le dio de comer a cientos de miles de personas en el desierto. Pero les dice Jesús, sin embargo, tus padres comieron ese pan que tanto alabas, que tanto reconoces, sí, porque Dios tuvo misericordia. Pero tus padres murieron, toda una generación se murió. Pues entonces, dice, pero yo he venido a traer vida. Yo he venido totalmente al revés. ¿Que aquello no era de parte de Dios? Sí, pero el pecado del hombre, ¿sí? La desobediencia del hombre, el mirar al pan, era tanta su codicia de mirar al maná, que les dijo, tomen los 6 días, el último día, toman doble para el séptimo y no trabajen el séptimo. Pues la gente salía, ¿verdad? Y se agarraba de más, mira, no vaya a ser que el lunes se le olvide, o para nosotros el lunes, no vaya a ser que el domingo se le olvide, agárrate más. ¿Qué sucedía con el maná? Se echaba a perder. Pero de nuevo, se echaba a perder. No es que el pan, no es que Dios haga cosas corruptas, es la desobediencia la que corrompe. Y Jesucristo les dijo, sus padres comieron del pan del desierto. Sin embargo, murieron. Pero yo les vengo a traer el pan que permanece a vida eterna. Entonces vemos este precioso. Entonces ellos esperaban, bueno, lo que sigue es que nos libere de estos romanos, porque ya los romanos ya los tenemos hasta acá. Ese es el contexto histórico. Ya nos dio de comer. Ya nos dio, porque nos dio pan y carne, que fueron peces, ¿no? Pescado. Entonces ellos también comieron carne y pan antes de salir de Egipto. Después Jesús camina sobre el agua. No, bueno, pues entonces y de repente nos dice que él es mejor que Moisés. No, pues es el libertador. Y de repente sale con sus aseveraciones, yo soy el pan. Dice, todo lo que viene en medio, de verdad lo que está en medio es tremendo.
habla desde, porque yo he descendido del cielo para no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, estoy en el versículo 38, y esta es la voluntad del Padre. Primero los está preparando para decirles, soy Dios. Si no captas de dónde vengo, mi procedencia, tú vas a oír la declaración y te va a entrar por acá atrás. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una conversión o alguien acepta al Señor, etcétera? Cuando es meramente emocional, cuando es meramente de necesidad o de conveniencia, o pues todos lo hacen, pues vamos a hacerlo. No hay una convicción real, no estoy aceptando. Jesús está preparando el camino y esta es la voluntad, versículo 39, de mi Padre, el Padre que me envió. Que todo el que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Miren qué promesa. No hay muerte, ya la muerte no le va a hacer nada y Cristo todavía está vivo y Cristo todavía no ha dado su vida. Todavía no ha pagado nuestra deuda, porque viene a pagar nuestra deuda. Todavía no ha muerto, pero les está anticipando. Y dice, y murmuraban de él los judíos, porque dice, ¿cómo que él desciende del cielo? Y de nuevo, esta parte les friquea a los judíos. No murmuren, escrito está en los profetas, ustedes ya lo conocen. Ya estoy al 45. Todos serán enseñados por Dios, por el Dios que ustedes conocen, nuestro Señor. Así que todo aquel que oyó y aprendió, ¿de quién? El Padre. No de los escribas, no de los fariseos, no de lo que inventó el hombre después, el Talmud y todo esto. No, de la palabra del Padre viene a mí. Y dice, el que cree en mí, en el versículo 47, tiene vida eterna. Y después ya entra con todo. Versículo 48 también, yo soy el pan de vida. El pan de vida. Aquí sí quiero hacerles recordar, a ver que ustedes me empiecen a ayudar. El pan es un elemento primordial en la cultura judía. ¿En la cultura qué? Judía. Bueno, y en la mexicana, decimos la tortilla, pero no es cierto, somos bien paneros. Sí. Somos paneros. Sí, es cierto. Sí, de verdad, ¿prefieres torta o taco? Pues la torta llena más, ¿no? Entonces, tenemos el pan en muy alta estima, ¿verdad? Y hasta lo usamos como expresiones, ¿verdad? ¿Cómo estás? Pues persiguiendo bolillos, hay que perseguir bolillos, ¿no? Con que me dé para el pan diario mi trabajo, ¿no? Y entonces usamos este tipo y siempre el pan está de protagonista principal. Jesucristo toma esto, primero declara, yo soy Yahweh. Yo soy, diles que yo soy te manda, ¿sí? Yo soy. Y después extiende su brazo. Tú eres un hambriento, tienes hambre. Pero tu hambre es interna, tu hambre es profunda, no es nada más del pan. El pan, ya me di cuenta, allá afuera te saciaste y quieres más pan, ¿sí? Para la lonja, pues nada más. Pues sí, quieres para llenarte. Quieres tu torta de pescado, ¿no? De bacalao. De tamal. De bacalao. No, hermano, fue de bacalao. No, porque son los peces del norte. Estos son pescados de otra zona. El pan que el Señor les está ofreciendo en ese momento, habiendo preparado todo el terreno, dice, tus padres comieron el maná del desierto, ya les dije el 49, y murieron. Y murieron. Dice, este es el pan que desciende. Les está diciendo, cuando dijo yo soy, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan que vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Bueno, el escándalo.
Estamos esperando al libertador y tú nos hablas de canibalismo. Literal. Claro. Bueno, el ojo cuadrado. No entendemos, espérame, ya nos habíamos hecho la ilusión, nos dice comer allá y ahorita nos vas a dar acá, caminas sobre las aguas, abriste el mar en aquel entonces. Ya nomás nos faltaba que vinieras a derrotar mágicamente a todos los romanos que nos tienen hasta el gorro. Y nos sales que ahora hay que comer tu carne. ¿Sí? ¿Qué contradicciones? El pan, repito, es un protagonista en la cultura judía. Recuérdenme rápidamente eventos, situaciones en donde hay pan de manera importante en la Biblia. ¿En dónde? Ajá. Cuando salió el pueblo de Egipto, comieron pan sin levadura. Muy bien, interesante. Pan sin levadura. Pan, ajá, sin contaminación. ¿Qué otro? A ver, Eli. La última cena. Ajá. La cena del Señor, donde el parte sigue siendo pan sin levadura, está recordando lo mismo que acaba de decir Perla, nada más que mucho tiempo después. Jesucristo simbólicamente es nuestra Pascua y Él es el pan que es partido por todos. Y es interesante, aquí hay el simbolismo, Cristo dice yo soy el pan, lo que no están entendiendo es que va a ser partido. ¡Wow! Y ahí es la parte. Porque ellos pensaban en el pan del otro lado del Genezaret, ¿no? Pero es el pan que va a ser partido por cada uno de nosotros. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro? Panes de la propiciación. Los panes de la propiciación, ¿dónde estaban esos o de dónde salieron esos? En el tabernáculo. En el tabernáculo, específicamente, ¿en dónde? En la mesa. En la mesa de... Sí, pero ¿en dónde hay tres lugares? No, hay tres lugares. En el lugar antes del Santísimo. No, Santo en el santo. en el lugar santo. Santo. ¿Sí? En el lugar santo había una mesa Así con es. 12 panes que simbolizaban las 12 tribus. Cuando Cristo nos dice yo soy el pan, yo estoy representando en el lugar santo a tu pueblo, a tu familia. Mire, vamos a Levítico 24, 5 al 9, mis amados. ¿Cuál? 24, disculpa, 24. del 5 al 9. Levítico, mucha gente le dice Levíticos, no, es un solo Levítico. 24. ¿Ya estamos? Sí. Y tomarás, no quiero tomar todo el contexto para no tomar más tiempo. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, o sea, 12 panes. Cada torta será, ¿sí? ¿Ya encontraron? Será de 2 décimas. De 2 décimas de efa. Y luego dice, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Yahweh, y pondrás también sobre cada orden incienso puro, porque también es el lugar santo donde está el altar del incienso, y será para el pan por memorial, ofrenda encendida a Yahweh. Y cada día de sábado, de Shabbat, que realmente no es un sábado como nuestro sábado, lo pondrás continuamente en orden delante de Yahweh, de parte de los hijos de Israel, por pacto, fíjense, por pacto sempiterno, es decir, eterno. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa como muy santa. Ay. Temor y temblor de las ofrendas encendidas al Señor por estatuto. Ellos entendían muy bien cuando él hablaba del pan. Cristo está perfecto y de un pacto eterno. Ellos entendían, entonces por eso les habla. Yo soy ese pan, yo represento. Además es pan fresco, porque además había que cambiarlo. Pero el pan, cuidado, y cuidado porque Cristo también les está diciendo, el pan solo lo podían comer los sacerdotes. Y por eso el Señor en Apocalipsis nos dice que nos ha llamado reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Solamente
los sacerdotes lo podían comer y cambiarlo y moverlo y limpiarlo y ofrecer incienso, porque es cosa santa y parte de un pacto no hecho de hombres, sino de Dios. Él es el pan, Él es la intercesión, la presencia de nuestras familias. Cada que pienses en el yo soy, el pan de vida, Él está representando, intercediendo por tus familias, por tu tribu, por tu gente, por tu nación. Eso no quiere decir que yo dejo de orar, pero Él los lleva en su corazón. Él tiene todavía mayor interés en tus hijos que tú. Te lo garantizo. Sí. Mayor interés en tu presidente que tú. Uy, sí más. Uy, sí más. Sin embargo, él está representando. Oye, que no todas las tribus fueron muy obedientes, que unas eran idólatras, mira, que unas se fueron para un lado y otras para otro. Ahí estaban presentes, en el pan. Porque Cristo no se da por vencido. Qué interesante, de verdad, este simbolismo que el Señor nos está mencionando. Lorena, ¿querías comentar qué otro pan menciona? El de la cena del Señor. Ajá. Sí, Sí, el de la cena del Señor, él nos lo comentó que está relacionado con el de la Pascua. ¿Sí? ¿Qué otro pan recuerdan ustedes? ¿Se acuerdan de una viuda? Cuando la mata. Me encanta como niños, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasó? Una viuda con su hijo que iban a preparar su último pan, para su último torta, para comer y darse a la muerte. Se acabó, no hay más. No hay más. Pero Estamos llega Elías, ¿no? oprimidos, exacto. Y llega el profeta y le dice, ese pan que vas a hacer me lo vas a dar a mí. O sea, ¡qué mal plan! Y de todas maneras te vas a morir. O sea, mejor dámelo a mí que todavía necesito más fuerzas. No entendemos esta presencia, ¿sí? El pan entregado a nuestro Dios, por eso oramos. Por eso, de verdad, hermanas, ahora cada vez que demos gracias por el pan diario, de verdad temblemos y digamos como esa viuda, te lo doy a ti, mi Señor. Este pan es tuyo, te lo doy. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Te lo da, te lo devuelve con creces, pero primero está Él. Porque el Señor hizo un milagro en esta mujer y en su familia. ¿Cuál fue el milagro? ¿Cuál fue el milagro? No le faltó alimento. No le faltó alimento. Porque eran sequías. Tráete. Tráete unas vasijas. Dile a tu hijo que traiga vasijas. ¿Pero para qué? Mira, todas las tienen vacías. Dile que te las presten. Al fin están vacías. Tráetelas. Y fueron llenas de ese aceite. Y no faltó la harina. ¿El aceite es qué? Es simbolismo de unción, de elección. Dios te eligió, mujer. Figura del Espíritu Santo, mis amadas. El pan no se hace sin aceite, se hace con aceite. El pan, el Hijo y el Espíritu están unidos en uno. Vamos entendiendo este simbolismo cuando Jesús nos dice, yo soy el pan. El pan. Sin embargo, hay pan de vida. Él es el pan de vida. Ahorita vamos a regresar con el pan de vida, pero también hay pan de muerte. No pan de muerto, es pan de muerte. Y espérenme tantito, que pues igual hay que saber. Pero bueno, el pan de muerte. Yo le prometí a Pati que íbamos a hablar de su jardín el día de hoy. Vamos a vamos a Ezequiel 4. Ahorita les regreso con Proverbios. Ezequiel 4, vamos a lo duro primero. Ezequiel 4, del 12 al 15. El pueblo, de verdad, en desobediencia total. Ezequiel 4, del 12 al 15. Es un pasaje tremendo, usted lea el contexto, por favor, no se quede nada más con esto. No me crea a mí, escudriñen la palabra. 4, 12 al 15.
Lean arriba y abajo, ahí en su casa, estudien. A ver, espérame, Lucía nos vino aquí con unos rollos como las de Berea. Sí, espérame, ¿qué dice Ezequiel? En desobediencia al pueblo, y Dios le habla al profeta y le dice: y comerás pan de cebada cocido. ¿Cuántas quieren pan de cebada? Debajo de la ceniza, y el horno de barro, qué padre, ¿no? Y lo cocerás a la vista de ellos, le está diciendo al profeta, al fuego alimentado con ¿qué? Excremento humano. Yo sé que iban a hacer esa cara, y perdón que sea antes del convivio. De excremento humano. Y dijo el Señor, o Yahweh: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde yo los arrojaré. Dice, y dije: ay, Señor Yahweh, he aquí que mi alma no es inmunda. Le dijo el profeta: aguántame, espérame, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Señor, no puedo yo comer esto. ¿Cómo quieres que encima yo lo coma y todavía se los dé? Y les dijo a Dios, y me respondió: he aquí que te permito. Fíjense la intercesión, pero sigue siendo desagradable. Y ahí está el jardín de mi hermano. No es de buey, yo sé que es de borrego, pero dice: y he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Era inmundo porque era cocido con estiércol. Tan terrible. ¿Cómo puede haber en un libro de amor, que es la palabra, una sentencia de este tamaño? ¿Qué nos está diciendo el Señor? El pan de muerte que a veces escogemos, que son vanas filosofías, creerle a otras cosas, dudar del mismo Señor, creer en mi propia fuerza, en mi propia inteligencia, es pan de muerte. Porque trabajo por la comida, y nos lo recordaba mi hermana antes de empezar en la alabanza, ¿sí? Porque la comida y la bebida del Señor son espirituales, ¿sí? Y aquí el Señor les dice, en consecuencia, dice, pues así es que le ofrecían a Dios en su altar el pan inmundo. Ellos le ofrecían el pan inmundo. Miren qué dice Proverbios 20:17, nada más para redondear, que existe el pan contaminado. ¿20 qué? 20:17. Proverbios 20:17, mis amadas. Sabroso es al hombre el pan, ¿de qué? De mentira. Ah, qué sabroso sabe. Ay, me salí con la mía. Pero después su boca será llena de ¿qué? De cascajo. Wow, qué ilustración. ¿No es Proverbios 20:17? Sabroso es el hombre el pan de mentira. Y dice, fíjense ahí 3 capítulos adelante, el 23:3. 23:3. 23:3. ¿De Proverbios? De Proverbios, sí. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Cristo nos recuerda el pan de muerte. ¿Cuál es el pan de muerte? El contaminado. ¿Y cuál es el pan contaminado? El que tiene levadura. Cuídense de la levadura. ¿De quiénes? De los fariseos. De los fariseos. Y de todas las filosofías y todos los mandamientos de hombres. Por eso decía pan sin levadura. De hecho, yo no sé a quién se le ocurrió meterle levadura al pan, a la mezcla de la harina. Y decimos, es que están Es para que esponje. Es para que esponje el pan y yo. Pero aparte, gastritis, colitis, rinitis y todo lo que termina en itis. Me afecta todo. La levadura, el gluten, me afecta. No es de verdad es malísimo. Tenemos hasta un dicho que dice, las penas con pan son menos. Sí, pero con el pan de vida. Y no son menos, el Señor las toma y se las lleva. Nada más para cerrar este pan de muerte.
Malaquías 1:7, nada más pónganlo, no lo busque, yo se lo leo, dice 1:7, les está reclamando el Señor, ¿sí? Último libro de la Biblia, y dice, les está reclamando el Señor desde antes. El hijo honra a su padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy el padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes. Le está hablando no a cualquiera, no a los paganos, a los sacerdotes, a los que conocen, a los que ministran. Dice que menospreciáis mi nombre. ¿Qué es lo que menosprecian? Su nombre, amadas. Por eso regreso al yo soy. Menospreciar el nombre de Dios. Qué tremendo, dice. Y ellos dijeron, ay, bueno, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Todavía sin nicotes. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Dice, en que ofreces sobre mi altar, hello, es mi altar, Pan inmundo. Pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? Y en que dices, la mesa del Señor es despreciable. ¿Por qué? Porque prefieres la mesa de los ídolos, la mesa del paganismo, la mesa del que es contrario a mí. Me deshonras. Me ofreces pan inmundo. Las mezclas, amados. Cuando mezclamos la levadura, el pan sin levadura es Cristo. La cena del Señor que nos recordaron mis hermanas, la cena de la huida de Egipto, que también fue la Pascua, es pan sin levadura, pan sin contaminación, pan que podía digerirse, porque tienes que estar listo para ser libre. En cambio, si tienes la levadura, hasta sueño te da. La verdad. La verdad, comemos con pancito y nos da sueñito. Nos da sueñito y no nos nutre. Pero llena. Pero llena, ¿sí? Por eso. Jesús por eso les dijo, el pan es muy importante en las mesas de nuestro corazón. ¿Qué pan estamos llevando a nuestro corazón? No pan sucio, no pan de muerte, dice yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Primero es la declaración, soy Dios, yo soy. Después, ¿qué cosa? El pan de vida, pero no el que perece, sino el que permanece para la vida eterna. Número 1, soy el pan de vida. ¿Qué sigue? El que a mí viene. ¿Quién se tiene que levantar? Yo, amada. Yo me tengo que levantar e ir a mi Señor. Jesús le dijo a Pedro, a ver, ven, voy a llegar hasta la barca y te voy a agarrar de la manita y ven, vamos a caminar tú y yo juntos. No, ven. Ven, venid a mí, buscadme y viviréis. ¿Y la gracia? Esa es la gracia. Lo sobrenatural viene cuando yo doy el paso de entregar mi voluntad a la voluntad del Señor. ¿Sí? La gracia es Jesucristo. Es el llamado de Jesucristo. La gracia es regal. Total, gratuita. Total. Yo no puedo ir si no hay gracia en mí de parte del Señor. Si no estás en Cristo no puedes ir. Por eso. Estás en Cristo sí Por puedes eso. ir. No tienes el Espíritu, no puedes ir porque dice que Dios Padre atrae, sino nadie puede llegar a él. Claro. Dios Pero Padre es el llamado de Él. Si yo no tengo el llamado de Cristo, yo no voy a acercarme a Él. Esa es la gracia. Es Pero un tengo llamado. que ir. Esa es la gracia. Pero por eso está diciendo el Señor, yo soy el pan de vida, el que viene a mí. ¿Quién tiene que ir? Yo. Yo. ¿Por qué le amo? Porque Él me amó primero. ¿Por qué voy a ir a Él? Porque Él vino a mí. Porque Él estaba ahí en la tierra cuando estaba declarando eso. Él vino a mí. Se despojó de su divinidad, se despojó de su grandeza para venir a mí y mostrarme el camino, ¿sí? Y pagar mi deuda. Lupita,
ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrae. Así es. No me No le atrae. Ajá. Claro. ¿Cómo nos atrae? Con un llamado. Eso. Aquí dice, el que ¿Qué es? viene a mí. ¿Qué versículo es otro? Allá adelante. Es Juan, Ahí mismo en Ahí Juan. mismo. Juan 6:44. Ajá. Pero no todos van. No son los que eran claros. Claro. Dice 6:44. también, y serán todos enseñados por Dios, todo aquel que ha oído al Padre y aprendido de él, Así viene es. a mí. Así es. Él no está nulificando la enseñanza de los antiguos. Dice, los profetas les enseñaron. Los profetas vinieron y se los echaron. A todos los mataron. ¿Sí? Pero dice que todos fueron enseñados, pero no todos escucharon. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Y aquí, hermano, y aquí se refiere a la cuando dio todo el testimonio de la ley. Claro, Es claro. cuando escuchabas al Padre. Exactamente. ¿Sí? Y cuando estuviste alerta, si hubierais escuchado, él mismo les dice, lo que el Padre les enseñó a través de los profetas, a través de la enseñanza, a través del Pentateuco, a través de la Torá. ¿Sí? Si hubierais escuchado al Padre, no al hombre, sino al Padre que está en los cielos, lo reconocerían inmediatamente. Le recibieron. ¿Por qué tan pocos judíos fueron los que le recibieron? ¿Sí? Fueron muy pocos, ¿sí, Lore? Yo estuve viendo en la semana por qué fue tan importante que Dios hablara con su pueblo diciéndoles yo soy. Era importantísimo que el pueblo supiera que Él era Dios. Él, cuando le da los 10 mandamientos, dice yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Y dice, no tendrás dioses ajenos. Dios sabía que vivían rodeados de paganismo. Dios le tenía que decir a su pueblo, todos los dioses, sobre todo Dios soy. Y yo quiero que ustedes sepan que yo soy. Y así lo lleva durante todo el Antiguo Testamento hasta el rechazo que ellos tienen con Dios. Jesucristo viene y dice, yo soy el pan de vida. Yo soy la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para Dios es importante que nosotros entendamos que Él es sobre nuestra vida, que no busquemos alternativas para espiritualizar, que no busquemos recursos para salvar, para animarnos, para aliviarnos, porque Él es nuestro sanador. Él es el que nos permite tener comunión con Dios. Él es el que nos lleva por la vida eterna. Él es el que nos da la garantía de la vida eterna y la comunión con Dios. Amén. Por eso es importante que nosotros como creyentes sepamos la necesidad de saber que Él es sobre todas nuestras necesidades y sobre todas las cosas que no conocemos. ¿Sí? Es importante, sí, es importante que de verdad que les quede, y qué bueno que lo repites y qué bueno que lo retomamos, hermanas, porque lo traemos y ojalá y no duerman, de verdad, con estos pensamientos, porque nos fijamos en el pan que Dios nos da y nos olvidamos del Dios que nos da el pan. Fue lo que les dijo el Señor. Eso es con respecto al pan material. Y vemos ellos buscaban a Jehová Jireh, ¿sí? Jireh, que es el proveedor. Además, Jireh quiere decir el que ve y provee. Fíjense, ve, Él conoce tu necesidad, Él sabe, Él ve. ¿Sí? Y ahorita vamos a tocar precisamente esa presencia divina de Dios como el pan provisto, ¿por quién? Por la mano del Señor. ¿Sí, Gina? Yo nada más quería decir que lo que dice Lore, que solamente se puede obtener con una relación íntima con el Creador.
Es que vemos las bendiciones, Claro. pero no al que da. Así es. Exacto. Sí, pero ella lo dijo de otra sí, manera, sí. pero dijo Las que... bendiciones sí, no vemos el milagro, pero Ajá. no, o sea, o vemos la consecuencia del milagro, vemos el nuevo trabajo. ¿Cuántas veces no ha sucedido que oramos porque alguien tenga un nuevo trabajo, tiene trabajo, se olvida de Dios, deja de servir a Dios, ya no va a la iglesia, ya es que tengo mucho trabajo? Hoy está pidiendo el que sigue, ¿no? Perdón, Hoy está pidiendo el milagro que sigue. Claro, claro, y ahora necesita otra oración, o que me dé fuerzas para seguir en mi trabajo. No, voy a orar para que te humilles delante del Señor, ¿no? Pero esa parte no nos gusta, no la entendemos y no la visualizamos, ¿sí? En tiempos de necesidad, precisamente, otro factor que ustedes no me mencionaron de la importancia del pan, Ajá, ¿cuál? la tentación. ¿La qué? La tentación. En el desierto. Qué importante sabe que es Satanás. El pan, que fue su primer dardo con Jesús. Al pan, que es Jesús, lo atacó y lo provocó y lo tentó con pan. A ver si es cierto que eres el pan. Haz que esto se convierta en pan. Piedra. ¿Por qué? Porque estas piedras se hagan sí, pan. sí, es mi versión. Versión familiar. Está bien. Que estas piedras se conviertan en pan. Satanás conoce la palabra. Claro. Satanás sabe quién es Jesús. Sí. Y sabe que es el pan. ¿En qué versículo está eso? Y por ese lado es la tentación de Jesús. 4:4 de Mateo. Mateo, sí, bueno, tenemos en Mateo, Cuando Marcos, está en el la desierto. tentación, ¿sí? Cuando lo lleva el Espíritu, ¿quién lo lleva? El Espíritu lo llevó al desierto, 40 días y 40 noches, ¿verdad? Pues de meditación, de reflexión, de entrega, de preparación, el 40 números De ayuno. preparación, por supuesto, de ayuno, ¿sí? Pues desierto, ¿no? Y Satanás dice, voy a ir directamente con el pan, a ver si es cierto que hay pan. Otra función del pan, ahora te doy, sí, hermano. También cuando lo tientan es identidad. Claro, Si eres el hijo de Dios. Es identidad. sí, si eres, claro. Pero ¿sabes quién era? No tenía que estar Por supuesto. Y por supuesto que no va a rebajar. ¿Y qué le contesta Jesús? Que es lo más interesante, y esa es la declaración del pan de vida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de quién? De Dios. Dice, escrito Del está. yo. Escrito está. Sí, escrito está. Escrito está. Entonces, vemos de verdad este contraste. Entonces, por eso Jesús les está mostrando, yo soy el pan. Vemos a Jesús presente en el tabernáculo, en el lugar santo y en el lugar santísimo. ¿Me dicen en dónde, por favor? Como pan, ¿eh? ¿Cómo fue la pregunta? Jesús está presente en el tabernáculo, en el lugar santo, ya dijimos la mesa de los panes de la proposición, pero también en el lugar santísimo, ¿en dónde? Como pan, con su ahorita estamos, céntrense, yo soy el pan de vida. Gracias, Ruth, claro. En el arca, sí, 2 puntos para la alumna Ruth. En el maná, dentro del arca del pacto, entre otros elementos, ¿verdad? Uno de los principales era una muestra del maná que el Señor, y además fue orden de Dios, ¿sí? Ponlo ahí, porque el pan tiene que estar presente en el lugar, no solo en el santo, en el lugar santísimo. Y ese no se echó a perder. Ese nunca Claro se que echó a no. perder, claro, es porque es pan imperecedero, es el pan del pacto, es el eterno. Entonces, si vamos viendo perdón, Pero es Cristo. es Cristo, Claro, claro, es el simbolismo del maná. El maná, no el que perece porque los comieron maná y de todas maneras se murieron, pero no por el maná, se murieron por la desobediencia a Dios. Claro. ¿Sí? Toda una generación se perdió, se perdieron.
por incredulidad. Vayan y posean la tierra que yo les doy. Ya está dada, ya está escriturada, es mía, es tuya. Pero no creyeron. Ay, no, Señor, hay unos gigantotes bien feos. Ay, no, Señor, sí, hay cosas muy padres, pero ay, qué miedo. La duda, el miedo. Y no solamente, fue de unos cuantos, y unos cuantos difundieron el miedo. Y se contagiaron, comieron pan de muerte. Y murieron, garanizados, murieron. ¿El pan con el que se fortaleció el hijo de David también es válido? Claro, Porque claro. se fortaleció, tenían hambre. Así es. Ellos entraron hasta el tabernáculo. ¿Sí? Ajá. Entraron al tabernáculo y solamente el pan de la proposición era para los sacerdotes. Sin embargo, y bueno, aparentemente dices, violaron esta parte. ¿Sí? Sin embargo, a los guerreros que tuvieron hambre porque estaban sosteniendo pues esa defensa del pueblo de Dios. Entonces vemos también estos eventos, qué importante, ven y cómo esto Dios les va a ay, mira, no mencionamos esto, ay, no mencionamos lo otro. ¿Por qué? Porque el pan está presente. El diablo lo sabe, Dios lo sabe, ¿tú lo sabes? El pan necesita estar presente en todo. Nos faltó uno, hermanos. Jesús nos enseñó a orar de esta manera. Danos el Pan fresco, ¿verdad? De cada día. No le decimos, danos para todo el mes. No, ya se dan, o sea, se enlama o comemos de más. El pan del engaño. También. El costal de pan enmojecido que llevaron unos hombres para integrarse al pueblo de Israel. Claro. Engañando a Claro. Hablamos del pan de muerte, ¿no? Digo, nada más cité algunos casos. En Proverbios, el pan de la mentira. Es importante que entendamos que todo lo que está en contra del Hijo de Dios es pan de muerte. Todo lo que está es contrario a la vida, y además todo este capítulo repite la palabra vida. De verdad, vida y vida eterna. ¿Sí? Vida perenne, vida que no perece. Y entonces Él es el pan de vida, no el pan que muere. Y finalmente nos da el Señor, podríamos saber, es un pan además que cambia, que transforma nuestras vidas. Si transforma nuestra vida, es pan de vida. Amén. Porque no es nada más comerlo, porque Cristo aquí en este capítulo, vuélvanlo a leer en sus casas, repasen esto, pero en el final, por eso muchos de repente dicen, se fueron y lo dejaron, no lo siguieron más. Y hasta les dice Jesús a sus propios discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Así es. ¡Qué tremendo! Hoy a mí me hacía esa pregunta y se me enchinaba la espalda y decía, Dios, no me preguntes eso. ¿Sí? Y a lo mejor soy como Pedro, igual de impulsiva. Señor, motive la vida. Mira, Pues aprendemos de Pedro. así es, ¿verdad? Pero caemos en eso. Pero también caemos. También resbalamos y el Señor nos dice, levántate. Yo soy ese resplandor en tu vida. Vamos a ver la luz del mundo después. ¿Sí? Sí, el comentario que hacía de Pedro antes de que el Señor muriera era el Pedro impulsivo. Después de que el Señor murió resucitó, Después de que fue confrontado. fue transformado. Porque el pan de vida verdaderamente entró a su corazón. Ese es el pan que cambia. Sí, adelante. Cuando vemos acerca del pan, Dios nos creó con eternidad en el corazón. Dice que Él puso eternidad en el corazón. Y ninguno de los que estamos aquí queremos morir. Pero no vamos a morir porque no existe la muerte para el cristiano, solamente duerme. Hay vida eterna. Es una transición. Hay vida eterna. Entonces, cuando viene el Señor Jesús y dice, yo soy el pan de vida, Él viene a suplir nuestro anhelo de vida eterna. Porque dijo Él que, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo.
si nosotros estamos atemorizadas por la muerte o por las enfermedades que son principios de muerte, creo que tendríamos que recurrir al pan de vida y recordar que esto solamente es un proceso. Y por eso en ese mismo capítulo él habla de la resurrección, la voluntad del Padre, precisamente porque ya no hay muerte. Es una transición, viene la resurrección, porque muchos dirán, ay, pero ya mi abuelita ya se murió y ella te amaba tanto. Sí, pero tiene la promesa, murió en la promesa. Pero además de la es necesario. resurrección. Claro. Oye, y en el 47 dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Sí. Y no morirá, ese todavía lo dice. Aquí hay una pregunta que muchos Por eso nos hacemos. vamos a anotar. Aquí hay una pregunta que muchos nos hacemos y a veces caemos en esfuerzo propio o en obras muertas. En el versículo 28 del capítulo 6 dice, y le está preguntando al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y todos debemos hacer las obras de Dios. Y dice, y les contesta él, esta es la obra de Dios, que creáis en el que la ha enviado. Y ahí está la fe implicada. Creo que si queremos ir a una madurez, si queremos crecer espiritualmente, si queremos ser gente más firme en la fe, necesitamos conocer más a Jesús. Creer a su palabra, vivir su palabra. Gracias, Sonia. Dice el versículo 63, les retomo, les insto, vuelvan a leer el capítulo 6. Por favor, esto es como un repaso de lo que estamos viendo ahorita, porque fue todo un contexto y empieza con algo maravilloso, asombroso y termina con traición. No importa, porque eso también nos enseña a nosotros. ¿En quién estamos creyendo? ¿En el Dios de los milagros o en los milagros del Señor? Cuidado, ¿sí? Dice el versículo 63. Bueno, desde el 62 les voy a leer. Dice, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu, y aquí entra la tercera persona, ¿sí? Y además es Espíritu con E mayúscula, ¿sí? El Espíritu Santo es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son, ¿qué? Espíritu y son vida. Y aquí precisamente podemos ampliar y seguir hablando de esto, pero quisiera yo retomar e ir cerrando, mis amadas. Cristo cierra con que Él que es el pan, dio su carne para que fuera partida, quebrada, ¿sí? Que fuera su carne entregada como en el tiempo pascual, la carne del Cordero, cuya sangre, ya veremos esto más cuando veamos Dios en la puerta, cuya sangre fue untada en los dinteles para librar de la muerte y para abrirse, para salir a libertad. Hermoso, hermosa imagen. ¿Sí? Además también es el simbolismo del nuevo pacto. Ciertamente, claro, del pacto cumplido, es el mismo pacto de Dios, pero en él se cumple, ¿sí? Es la continuidad del pacto que Dios ya había establecido desde Génesis, ¿sí? El hijo de la mujer te va a aplastar la cabeza, la simiente de ella, desde el Génesis, en pleno regaño de pecado, porque habían pecado, pero ahí ya estaba la promesa del Señor, la promesa del Salvador. Si tú apenas a ella le morderás, al hijo de la mujer le morderás el calcañar. Pues mira, no fue nomás el calcañar, murió por nosotros de una manera tremenda, pero ese fue apenas el calcañar a los ojos de Dios. Pero dice, Él te aplastará la cabeza. El pan. Y quiero cerrar y llevarles, porque dice Jesús, porque se escandalizaban, ya el acabose fue, coman mi carne, porque pasó del pan a la carne, coman mi carne. ¿Qué nos está invitando el Señor a hacer simbólicamente en esto? La cena del Señor. La participación de cada uno de sus hijos
en la cena del Señor, dice, haced esto En en memoria memoria de mí. ¿Cuántas veces? Hasta que Las todas veces hasta que que lo quieras, hicieres, hasta que yo regrese. hasta que ¿por qué? Porque la muerte del Señor anunciamos, ¿sí? Y lo anunciamos, lo rememoramos, lo proclamamos como victorioso, porque yo soy prueba de que Él está vivo. Y anunciamos y su tener anunciamos que Él viene nuestra pronto. conciencia esa, ¿no? Claro, y aparte, ese pan simbólico, esa participación en la cena del Señor con toda integridad de alma y de espíritu, también anuncia y es testimonio para otros. ¿Sí? El compartir ese pan y recordar el sacrificio más grande. No es la cena de Navidad, es la cena del Señor. Y esa la puedes compartir y repetir las veces que fuere necesario, que tú lo sintieres en tu corazón. Nada más que no la tomemos en vano, no la tomemos a la ligera. Entendamos lo que estamos haciendo, porque si no nos hacemos semejantes al mismo que cenó con él, que metió su pan junto a su vino, ¿verdad? Y remojó su pan. Remojó. Exacto. Qué tan cercano era, ¿eh? Encima le remoja el pan. Qué tan cercano. Encima le remoja su pan. Los corintios, por eso vivieron todos estos problemas. ¿Ves? Claro, no. Y dice que es su cuerpo que va a ser quebrado por nosotros. Amén, ese es el pan. Por eso dice, yo soy el pan. Todavía no lo entienden ahí. Les está enseñando. Con nosotros que ya conocemos el desenlace de su historia, pero todavía hay mucho más. Acuérdense que no todas las profecías se han acabado de cumplir. No. Las veremos cumplidas en él. Él vino a cumplir la ley, toda, de punta a punta. Él vino a cumplir, no a abrogarla. Pero, porque él mismo se volvió nuestra ley, ahora él es nuestra ley. La gracia. El pan de vida. El que viene a mí, y aquí está la promesa, no volverá. ¿Sí? No, tendrá vida. Dice, y después le agrega todavía, porque después vamos a ver con la samaritana, y no tendrá sed. Pues sabemos que también el hambre y la sed van de la mano. Y son parte de las necesidades vitales del ser humano. ¿Sí? Pero no el hambre física, hermano. El hambre física, Jesús la padeció también, y él supo lo que era. Moisés la vivió, no 40 días, 80. Vivió 40, regresó, se encontró con un desastre y volvió a salir. Vemos que no solo de pan vive, sino es la palabra, el celo, el amor de Dios en nosotros. ¿Sí? Y además compartir el pan. Entonces, cada vez que tú ores, entrégale tu pan al Señor, el pan físico, porque el pan físico no te va a faltar. ¿Cuántos lo creen? Amén. No va a faltar. Yo no sé si sus esposos se han quedado sin trabajo. No falta el pan. Si sus hijos los han visto padecer y con sus familias y sin trabajos, y no falta el pan. Pero lo importante es que no falte el pan de vida. No trabajemos por el pan que perece, sino por el pan de vida, la vida eterna permanece. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana, en esta jornada, en este tiempo, Señor, en el que tú nos has permitido mirar tu palabra, pero oír tu voz, hablándonos, recordándonos. Ciertamente muchas cosas las sabemos, pero Dios, que de verdad estas lleguen hasta lo profundo, hasta nuestros tuétanos, Dios, hasta discernir nuestra alma de nuestro espíritu, hasta lo profundo de nosotros, reconociéndote primero como Dios, el Dios verdadero, el Dios soberano, el que es y ha sido y será siempre. Padre eterno, a ti te damos la gloria. Gracias por enviar a Jesucristo, Dios mismo, 100% Dios,
100% hombre, que sufrió y pagó la deuda por nosotros, Señor, mostrando que tu plan perfecto no podía fallar. Gracias, Señor, por la victoria que en Él tenemos. Gracias, Señor, por esa provisión. Tú eres Yahvé Jireh, Señor. Tú eres el proveedor y de ello damos cuenta todas nosotras y te damos gracias por ello, porque inmerecidamente, Señor, recibimos toda provisión y buena dádiva de ti. En el nombre de Jesucristo, que ese pan de vida permanezca siempre en nuestro corazón y lo compartamos, porque fue partido para que muchos fuesen alcanzados. Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre, te damos gracias. Amén. Medite Salmo 23, es el Salmo del proveedor. El Salmo de el Salmo de la provisión. Nada más déjenme cerrar, usamos mucho la frasecita de Abraham. Dios proveerá, ¿verdad? Sí. Ay, qué mujer de fe. Pero Abraham lo dijo en una circunstancia, por eso hay que ver el contexto. Abraham lo dijo en la circunstancia a punto de sacrificar lo más valioso de su vida, su hijo. No es para cualquier capricho. ¿Sí? Ay, es que quiero cambiar de carro, Dios proveerá. Sí, hermanas, sí. Abraham le estaba diciendo a su hijo, porque el hijo pues no miraba. No veo la ofrenda. No veo la ofrenda, mi papi. O sea, creo que ya estás viejito, ¿no? Sin embargo, el padre con la fe le dijo, Dios proveerá. Dios está viendo nuestro corazón, el tuyo y el mío. Dios verá, porque ese es Jireh, verá y proveerá. De ahí viene proveer. Oye, y Dios proveó un becerro que simboliza a Cristo y estaba enredado entre las zarzas, que significa cuando Cristo es inmolado. Sí, vamos, todo esto simboliza. Pero, hermanas, tengamos cuidado de, precisamente, cuando de verdad declaramos que Dios proveerá, cuando le estamos entregando todo. Señor, yo quiero darte más, yo quiero darte mi tiempo. Haz que rinda mi tiempo, ayúdame a redimir el tiempo. Y entonces sí puedo decir Dios proveerá, porque sé que es para entregárselo a Él. Pero si Señor, hazme unas semanas de 9 días, porque no me alcanza la de 7 días para trabajar más. No, pues eso no. Claro. Y como en esa parte caprichosa o carnal, Dios desatiende. Sí, hija. Ahorita hablando del pan y de la provisión de Dios, así me estaba en mi corazón muy fuerte que nosotros ya estamos en la gracia, que nosotros ya tenemos la provisión que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Y si nosotros estamos en Cristo y Él en nosotros, somos herederos de toda la promesa. Cuando el rey David preguntó si había alguien de la casa de Jonatán para hacer misericordia, y dijeron que sí, que estaba Mefiboset, lo mandó traer porque había hecho un pacto con su amigo Jonatán. Entonces, hoy Jesús, nuestro Señor Jesucristo y el Padre han hecho un pacto, y el Señor Jesús dijo, de lo que tú me has dado, nada se pierde. Estamos nosotros en él. Nosotros estábamos como Mefiboset, viciados, no podíamos, dañados, cojos, huérfanos, pero la gracia nos trajo a la mesa, nos restituyó para comer con el rey todos los días. Entonces, que no estemos pensando que tenemos que hacer cosas para ganarnos esa gracia. Esa gracia se nos ha dado por gracia. Y si nosotros creemos, como leímos en el mismo capítulo que acabamos de leer, ¿cómo hacemos la obra de Dios? Pues creyendo que Jesús es el que nos guía, el Espíritu Santo, y que hagamos lo mismo que Jesús. Claro que la fe va a poner en acción las obras, porque la fe sin obras es muerta. Y estamos hablando de obediencia. Cuidado, exacto. No, por supuesto.
Sí. Obra es desobediencia. Pero también habla de obras. Por supuesto, no por obras de salvación, sino obras como consecuencia de justicia exactamente y de la fe que está obrando en nosotros. Primero vino la fe, total, entregada, engrandecida. Aumentanos la fe, decían los discípulos, ¿no? Aumenta mi fe. Lore, ¿querías decir algo? ¿No? Rudy. Un ejemplo de cuando un director que se va ¿A la cueva? a los cuervos se alimentan, pero Dios le manda una torta de paz que le prepara y luego el ángel le dice otra vez se come otra vez se come porque largos caminos se esperan. Ese pan le dio fuerzas para 40 días Así sin es. comer y beber. O sea, No, y podemos citar muchos ejemplos. Gedeón, se le aparece el ángel del Señor y lo primero que le ofrece es pan. Deja que te prepares, ¿sí? Pues porque estaban en la pobreza extrema. Y le ofrece el pan que tenía, ¿sí? Al Señor y lo recibe con amor, porque por eso esa es la o sea, no porque por obras yo vaya a ser salva, pero es importante entregarle como una obra de fe, entregarle a Dios todo y más nuestro pan de cada día. Es que el pan te sacia. Claro. Tú tienes hambre, no has comido nada y te comes un pan y quedas lleno. Así es. Te sacia. Así es. Entonces, la enseñanza que Cristo nos da es que es el pan de vida, el que sacia nuestras vidas. Así es. El que nos llena. Amén. ¿Sí? Lo que yo había pensado decir durante justamente cuando hablábamos del pan leudado, del pan con levadura, que es muy rico, ¿no? Es justamente la parte como es el simbolismo también de que el engañador nos engaña con cosas Leudadas. ricas, ¿no? Leudadas, Claro, pero que son ricas. ricas y que llaman entonces la atención y que disfrazamos con alimento. Ajá. Pero no es el alimento real, es un alimento que, como decía Lucía, nos va a dar la muerte, a dar cosas que no. Entre todo eso también tenemos cosas que parecen que vienen de Dios porque parecen dedicadas a Dios, pero realmente no son dedicadas a Dios. Por ejemplo, cuando tomamos tradiciones y las convertimos para agradar a Dios, ¿no? Las seguimos usando. Le comentaba yo a una chiquilla que he estado platicando con ella, dice, es como si un galán tuyo te trajera serenata, pero tú te enteras que te está trayendo serenata y te está trayendo las mismas canciones con el mismo mariachi con el que le llevó a la anterior. Pues creo que no sería agradable para ti esa situación, ¿no? Pues el Señor es un Dios celoso y tampoco podemos estar dando o comiendo un pan laudado, ¿no? Un pan que está lleno de cosas pues que podrían ser muy bonitas y agradables a nuestros sentidos y que nos atraen, pero que no son agradables al Señor. Claro. ¿Sí? Yo quería algo que no lo oí muy bien. A ver, Lisa, ayúdenme, hermanas, porque las preguntas son para todos. No, hablaste que el aceite en el pan es unción. Y algo dijiste de la mujer. Es el símbolo del Espíritu Santo. El aceite. El aceite. Es un símbolo. Por eso leí también en el versículo 62, 63, ahí mismo en Juan 6, ¿sí? Que el Espíritu es el que da vida, ¿sí? Es el Espíritu de vida. Por eso no hay pan sin aceite. Ajá. Por eso la viuda mezcló el poquito aceite y la poquita harina que tenía para hacer su pan. ¿Sí? Y vemos que también necesita agua, y Jesús también es el agua de vida. Y bueno, pues de verdad se cierra hermoso todo esto. ¿Alguna otra duda con respecto? Sí, es símbolo del Espíritu Santo, de la unción también. Los que eran ungidos eran los que eran seleccionados, los que son escogidos. Entonces también, exactamente, reyes. Ajá.
son los que podían tener acceso al pan en el tabernáculo. De la tribu de Leví. Exactamente, pero ahora nosotros, y precisamente, ¿quién tiene acceso al lugar santísimo? ¿Quién tiene acceso? Todos los que hemos creído, ¿sí? Porque Cristo, y una vez al año. Y una vez al año. Y eso si no se les moría, también porque también se les moría. Si entraba con pecado, lo tenían que salía muerto. Exacto, nada más le metían una arrastrada, ¿verdad? Pero es importante porque Cristo rasgó con su carne trozada, partida, para tener acceso rasgó el velo de acceso directo al lugar santísimo, al arca del pacto, al pacto del Señor. Él es el cumplimiento del pacto. O sea, vemos de verdad todo esto y si levantáramos mentalmente la tapa del propiciatorio, ahí está el pan, que es Jesús, está la vara de Aarón, que es Jesús, es la justicia, es el sacerdocio, ¿sí? La vara de Aarón y la ley, los mandamientos, las tablas de la ley, y Él es la ley, Él es nuestra ley. Entonces, de verdad, todo está ahí, pero hoy nos enfocamos en el pan de vida. El que a mí viene no tendrá. ¿Tiene vida? ¿Por los alimentos? Sí. Los alimentos, las responsables para el próximo 4 de febrero son Malicha, Elin Mireya, Lupita O. Lupita O y Elin Mireya. ¿Sí? Las personas que hoy nos estuvieron en su corazón, en su disposición para traernos los alimentos y bendecirnos con ello, fueron Yesenia, Lucien e Ilén, y darle gracias al Señor por esa disposición. ¿Quién hace oración? Sí. ¿Quién va a orar? ¿Yo? Tú. Padre, gracias por el pan. Gracias por el pan de vida, pero también gracias por el pan material, que no falta en cada una de las familias aquí representadas y aún de las hermanas que hoy no han podido estar con nosotros. Bendícelas también, Señor. No falten sus mesas. Y, Señor, que en esa abundancia preciosa también te la entregamos para que nos proveas para dar a otros. En el nombre de Cristo Jesús, gracias porque podemos compartirlo, gozarnos juntas, Señor, y permite que sea bendecido este alimento para que caiga bien a nuestro cuerpo, fortaleciéndolo y gozándonos en esta coinonía. En el nombre de Jesucristo, a ti la gloria y la honra. Amén. Amén. Nada más la instrucción son unas omelettes que vienen dobladas, se toman su omelette y la bañan con la salsa y le ponen su quesito parmesano. ¿Okay? Pero ¿quién hizo tanto tropicio? Oye, Lucien. Oye, pero ¿cómo las haces tan perfectas? En mi sartencito chiquito de la niña. Es la luz. Yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo de hoy en 8. Para las que hacen tarea, yo soy la luz del mundo. Te va a poner nacido, pero Aquí lo oye, no trae cada quien iba a traer.